Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Vamos a pasar a la primera ponencia. Y bueno, nuestro primer ponente tiene mucho que compartir con nosotros porque con él trabajan más de 60 creativos. Todos ellos son una maquinaria que mueve una agencia interactiva 3.0 y ellos ahí pues diseñan, desarrollan y comercializan lo mejor de la web. La empresa se llama Ingenia Group y su fundador y actual CEO se llama Pablo Hernández, a quien pido un fuerte aplauso y para que pase aquí al frente. Pues muchas gracias, estoy muy emocionado de estar aquí. Yo empecé mi negocio de cero, soy el mayor de 7 hijos hombre. Hoy he hecho muchos negocios muy divertidos, he invertido en 8 compañías a través de Ingenia Group. Ahorita estoy emocionadísimo y me encanta el tema que más me apasiona y lo que más creo que va a cambiar a este país es que haya más emprendedores, que haya más gente que se atreva a dejar todo, a dejar de seducirse por la dulce nómina de la quincena y atreverse a poner una empresa. Y precisamente hace algunas semanas me preguntaba con uno de mis amigos y decíamos, ¿qué hubiera pasado si Steve Jobs hubiera nacido en México? ¿Apple sería lo que es hoy? Qué triste, ¿no? ¿Qué pasa si hubiéramos inventado el Twitter aquí en México? ¿Hubiera pegado igual? Y eso tiene que cambiar en los siguientes 10 años. Los siguientes 10 años son los años de México y son los años en los que nosotros vamos a hacer cosas increíbles. Esta es la población y visualmente de la población de la Tierra. En los 700 teníamos apenas 1 billón y dense cuenta cómo en los últimos 10 años hemos aumentado 1 billón, cosa que nos tardó 100 años en el último siglo. Y vean cómo va a crecer la población en los siguientes siglos. Hoy solo 35% de la población del mundo está online. Pero para que se den cuenta de la velocidad, en el 2020 van a entrar más de 3 billones de mentes a Internet. Eso quiere decir que ya muchísima gente más va a estar conectada a Internet. Y lo que también es realmente triste es que en muchos países la línea superior azul son los países desarrollados, donde países como Alemania o Estados Unidos tienen al 75% de su población conectada a Internet y países como nosotros, como México, el último dato habla de que hay más de 46 millones de personas conectadas a Internet y países en bajo desarrollo, sobre todo en África, pues apenas el 25% de la población está conectada a Internet, ¿no? Y el Open Data requiere de Internet como una plataforma, ¿no? Entonces, hoy vivimos en un mundo donde estamos ultra mega saturados de información. Nunca había habido tanta información. Cada día se generan volúmenes impresionantes de información. El día del debate, más de 500,000 personas tuitearon y se generaron más de 5 millones de tweets en un periodo de 2-3 horas, ¿no? Eso es lo que hicimos los mexicanos. Entonces, con tanta información, ¿cómo nosotros tomamos decisiones? ¿Cómo le hacemos? Y lo padre de esto es que el Open Data y lo que estamos viviendo, toda esta información, hoy es gratis. Hoy no nos cuesta. Antes conseguir la información costaba. Hoy podemos conseguir casi cualquier dato sin ningún problema. Esta es la página del World Bank, que de hecho aquí está hecha por nuestros amigos que van a estar hablando al ratito. Ellos la hicieron y aquí hay información de muchísimos países que pueden consultar y que les puede servir como base. Estados Unidos tiene un sitio extraordinario donde puedes tener acceso a cientos de números de información que te sirven para tomar decisiones. Y el tema es que nosotros, como emprendedores, como gente que tiene ideas, sepamos explotar esta información para poder hacer negocios que beneficien a nuestro país. Empresas que le den a este país lo que necesita para salir adelante. Yo creo que necesitamos mucho más información. Hoy es difícil encontrar información buena en México para tomar decisiones, ¿no? Y lo que nos da esta información va a ser muchísima innovación y muchísimo crecimiento en el país. Y estas son muchas de las categorías que nosotros podríamos explotar para tener información de dónde hay oportunidades, ¿no? En Estados Unidos, en 2010, abrieron el tema de salud y en el tema de salud ha girado a muchas innovaciones, muchas compañías que están tomando todo este tipo de datos para saber hacia dónde dirigen sus investigaciones o qué tipo de productos son los más demandados, ¿no? Hoy, sacar el número de enfermos de diabetes en México debe ser un dato muy complicado, muy difícil de encontrar, ¿no? Deberían ser datos que pudiéramos encontrar fácil. Este es un tip para el gobierno mexicano. Entren a este portal.
hay hasta un trial donde ustedes pueden colectar información y compartirla y empezarla a procesar. Se llama Junar, se los recomiendo mucho. Y esta es una foto de cómo podemos empezar a jugar con los datos, ¿no? Esta es una herramienta gratis que LinkedIn te da. LinkedIn es sumamente poderoso para hacer relaciones y para conectarte con gente y te ayuda a romper el hielo muy fácil con muchas relaciones porque tú puedes saber el perfil de alguien. ¿Quién de aquí tiene página de LinkedIn? Todavía hay muchas manos que no y ojalá hoy saliendo aquí la abran porque le pueden explotar muchísimo para conocer gente y encontrar gente, ¿no? Y hablando de Open Data, Michael Dell, este es el libro de Michael Dell, Direct by Dell, se los recomiendo muchísimo que lo lean, es un libro extraordinario. Hay una anécdota que me impresionó de él. Cuando Michael Dell entró a sexto de prepa, la profesora de contabilidad les dijo que hicieran un ejercicio contable de cuánto dinero habían ganado en el verano. Y Michael Dell había ganado $19,000. Y la profesora le dijo, no es posible, no te creo. Eso es lo que yo gano en un año. Sí, gané $19,000. ¿Cómo le hiciste? Pues Michael Dell empezó a trabajar vendiendo periódicos en su vecindad y con los datos que encontró del gobierno, que proporcionaba el gobierno, dijo, ¿quiénes son los que compran un periódico nuevo? Pues los recién casados y los que acaban de llegar a vivir. En Estados Unidos puedes tener ese tipo de información. Entonces él fue y buscó a esa gente que necesitaba un periódico y vendió $19,000 en un verano. Tomando esos datos, ¿no? Entonces es un ejemplo muy práctico de cómo tú puedes tomar esos datos para hacer cosas que te beneficien. México tiene un gran potencial. Yo amo México, pero me da mucho coraje. El día de ayer le estaba tratando de vender servicios de programación a una empresa en Silicon Valley. Me dicen, oye, ya fuimos a ver tus oficinas en México y todo, y cuando preguntamos en Google y eso, pues no vemos a México como un centro fuerte de desarrollo de software. Vemos más fuerte a India, vemos más fuerte a otros países, ¿no? Entonces, hoy México tiene un gran potencial para crecer en cuanto a negocios, ¿no? Hay muy pocas empresas todavía, o sea, muchas son pequeñas, pero sin embargo lo que se está gastando en la industria mundial en contratos de TI, vean esto nada más, 360 billones. Tuve la oportunidad de ir a la India hace 3 años y me quedé impactado, de verdad los hindús, he estado sentado en foros en Estados Unidos donde toman contratos de $25 millones, $30 millones, y aquí en México no estamos jalando nada de eso, y tenemos 400 vuelos diarios, ¿y saben cuál es nuestro problema? No speaking good English. 2% de la población mexicana no habla inglés, y eso nos tiene fregados. Mis primeros proyectos con gringos nos costaba trabajo, porque los gringos dicen a las 10 y es a las 10, y nosotros llegábamos a las 10:10 o 10:07, y ya entramos con un mal sabor de boca, y además no speaking good English. Entonces, we need to learn to speak English, ¿no? O sea, eso es bien importante para que México avance. Tenemos un gran potencial. Hay 90,000 egresados cada año de las carreras de ingeniería. Tenemos centros certificados, o sea, tenemos muchísimas cosas. O sea, hay más de 600,000 profesionales de sistemas. O sea, tenemos lo que se necesita para procesar estos datos, tenemos la capacidad para crear Facebooks, Twitters, tenemos la capacidad para crear ese tipo de compañías. Y además tenemos la posibilidad, aquí en México, a ninguno de mis clientes le logro vender una hora en $45. En Estados Unidos la hora cuesta de un programador Java, la venden en $180. Aquí en México nadie te la paga. Si a Estados Unidos le dices que le vendes una hora en $30, te la pagan felices. Y para nosotros acá es un negociazo, y para ellos también fue un negociazo. Y ese valor no lo hemos sabido explotar, y si algo se pueden llevar hoy es que eso lo tienen que usar. Les quiero contar rapidísimo de una gran compañía mexicana que se llama Cinia. Cinia es una compañía de mexicanos que están trabajando con datos enormes de información. Es la empresa que más datos le compra a Twitter en Latinoamérica, y han tomado toda esta información para generar volúmenes de tweets. Con bien poquito dinero procesaron más de 5 millones de tweets en las elecciones, subiéndolas a un sistema y enseñándole al sistema a ver cuáles tweets son negativos, cuáles tweets son positivos. Y por ejemplo, un candidato presidencial en promedio al día recibía, dato interesante, 45,000 mentadas de madre por día vía Twitter, ¿no? Eso no lo sabían. Y nos permite crear redes. Por ejemplo, esto es bien interesante. Vean a Anaí, este es el perfil de Twitter de Anaí, de donde más la siguen es de Brasil, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos explotar estos datos, podemos hacer muchísimo. Muchísimas gracias. Ojalá pongan ya su negocio.
Él es actualmente miembro del Comité Asesor de Subvenciones de Wikimedia y actualmente es presidente de Wikimedia México. Eso significa que pues, es un integrante activo de un movimiento a favor de conocimiento y cultura libre. Además de todo esto, y como imaginarán, el señor es wikipedista. Su nombre es Iván Martínez y me alegra que esté con nosotros. Por favor, un aplauso. Bueno, pues vamos a entrar en materia. La razón por la que yo esté acá es porque represento a la Fundación Wikimedia en México. Esto quiere decir que la Fundación Wikimedia, si no lo saben, es la dueña de los proyectos como Wikipedia, que es el más famoso, es parte de su vida diaria. La razón esencial es porque nosotros representamos un movimiento voluntario. En este momento, y en este momento, 1,500 personas están haciendo clic en el botón de grabar una página. Imagínense qué tan grande es el movimiento Wikimedia a nivel mundial y que nosotros representamos, digamos, el proyecto contemporáneo, que además tiene que ver con la cultura y el conocimiento más exitoso de la época actual. La perspectiva de Wikipedia, ¿qué es lo que aporta al fenómeno de datos abiertos? Nuestra experiencia. Les voy a comentar unos casos prácticos. La segunda parte se va a referir a una gran lección que les podemos aportar desde nuestros proyectos colectivos y colaborativos. Y la tercera parte nos cayó como anillo al dedo, porque justo estamos haciendo en este momento un proyecto en el que nos enfrentamos a la gran tragedia de los datos abiertos en México, y ustedes lo van a ver ahorita con un ejemplo muy grande. Pues vamos a entrar en materia. Bueno, reflexiones iniciales. La primera, Wikipedia, ¿qué es? Un repositorio de conocimiento libre, reutilizable, es decir, cualquiera de ustedes puede tomar los datos y utilizarlos a su favor. En Wikipedia inglés tiene 4 millones recién alcanzados hace 2 meses de artículos. En México y en general en la edición hispana tenemos actualmente 900,000 artículos, por si no lo tenían la idea del tamaño de proyecto que estamos haciendo. La mala noticia de eso es que somos 500 millones de hispanohablantes. Entonces imagínense cuántos editores en español nos toca representar en número de hispanohablantes. Entonces la tarea está ahí pendiente y también es una invitación. Bueno, ¿cuál es la crítica principal que tiene Wikipedia como un repositorio de contenido abierto? La crítica principal es que lo abierto le añade una suerte de anarquía. Debe regir todos los repositorios. Y nosotros lo que hemos hecho, entre miles de voluntarios, es demostrarles a todo el mundo, a cientos de personas, es que no necesitamos de un comité central, no necesitamos de un comité que nos diga lo que tenemos que hacer. La quinta regla que rige a Wikipedia y que está basada un poco, es algo asimoviana, es el hecho de que si todo lo que está ahí no te parece bien y tienes una regla o una idea que mejore todo el proyecto, adelante, todos te apoyamos. Entonces, estas son las dos principales críticas. ¿Qué es desde la perspectiva de Wikipedia hacia los datos abiertos, qué es lo que nosotros podemos aportar? La primera, Wikipedia es el primer repositorio en la historia humana que consolidó muchas fuentes de conocimiento humano. Es decir, pueden ser fuentes escritas en manuales de referencia y que procede de las propias personas. Es decir, datos o repositorios de conocimiento existían, pero tenemos ciertas características y la primera que aporta Wikipedia al conocimiento libre reunido en un solo lugar es la consolidación de una gran cantidad de conocimientos que no caben en el estándar tradicional que plantearon desde el siglo XVIII los enciclopedistas. Por eso le pongo ahí, desde Curiosity hasta Lady Gaga. El conocimiento humano y el saber humano es mucho más grande de lo que una estructura le ciñó durante varios siglos al saber. La siguiente característica es que lo sumariza, es decir, la tecnología nos ha permitido que miles de personas trabajemos en las mismas convenciones, en las mismas características de datos. La tercera característica es que organiza, es decir, clasifica y categoriza todo ese conocimiento. Toda esa gran masa de conocimiento está clasificada y categorizada de una forma que siempre está en mejora constante. Y la cuarta es que conecta, esta es la más importante, hipertextualiza, es decir, conecta hacia adentro. Ustedes han visto miles de enlaces azules a todos los artículos, y si ustedes con muchas ganas de hacerlo pueden empezar en la tabla de surf y pueden acabar en, no sé, en Saturno. O sea, esa capacidad de estar hiperconectados te puede llevar por cientos de lugares. Y todo lo anterior en tiempo real y regulado por voluntarios. De hecho, el año pasado la Asociación Estadounidense de Satisfacción a los Clientes le dio a Wikipedia por 3er año consecutivo la mejor atención a clientes, y todo también es hecho por voluntarios. ¿En la que sigue, por favor? Bueno, una aportación muy grande, y creo que la esencial que podemos darle desde la perspectiva de Wikipedia al manejo de datos abiertos y concretamente para hacer una mejor sociedad.
y un mejor gobierno es la famosísima ley de Linus. No sé si ustedes la conozcan. Es planteada esencialmente por el creador del código Linux, del kernel de Linux, Linus Pauling. Él dice que a mayores ojos, es decir, cuando hay muchísimos ojos revisando los mismos datos, los errores son naturalmente visibles. Y ese es uno de los principales mecanismos para los que regulamos la información en Wikipedia. Yo les puedo decir mañana que existen 15 planetas solares y lo coloco ahí, pero hay muchísimos ojos vigilando el contenido que me van a decir no digas barrabasadas. Eso es importantísimo porque ahí vemos una imagen muy importante que pasó justo en las elecciones. Lo abierto y lo colaborativo en los datos necesita de supervisión externa y civil porque hay cosas que las máquinas no pueden hacer. Y para encontrar inconsistencias, pues aquí lo tenemos. En la sábana de votación había 129 votos y eran 29 en realidad, ¿no? Entonces, la vigilancia civil en los datos y las inconsistencias es muy valiosa. La que sigue, por favor. Nosotros desde Wikimedia Foundation tenemos una nueva propuesta que es Wikidata, que es hacia donde queremos ir en cuanto a web semántica. Wikidata es un proyecto de una base de datos gigantesca que pueda acumular contenido referencial. Les pongo rápido el ejemplo cómo funciona. Acá tenemos una foto que le tomé a las torres de satélite, que es un mismo archivo, pero le funciona, en este caso son 8 artículos, en alemán, en neerlandés, en español, al artículo de Barragán y el de Matías Geritz. Y ese mismo archivo le sirve a muchas Wikipedias. En este caso lo que queremos hacer nosotros, el ejemplo está ahí, es Berlín, que un mismo dato, por ejemplo, superficie de un país, datos que no se mueven fácilmente, estén en un repositorio central para que puedan ser leídos por máquinas y por humanos. Les contaré rapidísimo a qué nos enfrentamos en México. La que sigue, por favor. Bueno, nosotros estamos organizando Wikilops Monuments, en el que esperemos que ustedes también participen. Este es un concurso de tomar fotografías sobre monumentos históricos. La base inicial de Wikilops Monuments es que necesitamos identificar por todos los catálogos de monumentos históricos un número único. Cada monumento en muchos países del mundo tiene un identificador que no se mueve, que tiene una nomenclatura específica. Bueno, pues acá en México presuntamente también. Entonces acudimos a Lina hace varios meses y nos encontramos en que, pues con varios retos. El primero, los datos existen, sí existen. La primera pregunta, ¿están digitalizados? Pues no. En México tenemos 115,000 monumentos. Para nuestro concurso vamos a autorizar solamente 9,000, porque los otros, pues 100,000 están como perdidos en el espacio. La segunda, ok, ya sabemos que existen esos 9,000. ¿En dónde están? Pues están en un escritorio de la secretaria tal, y luego en esa secretaria no los tenía, porque los tiene el arquitecto tal, pero sabes que tiene que autorizarte y autorizarte el siguiente oficio y el siguiente oficio, y ustedes saben cómo es en México. Entonces, la tercera pregunta es, ¿son accesibles al público? ¿En qué formato están? Ok, ya me diste un archivo electrónico, ahora ¿en qué formato me lo diste? ¿En un Excel? ¿En un texto plano? Y la fundamental es, ¿son entendibles para el procesamiento masivo? Imagínense lo que es procesar 9,000 fotos iniciales, pensando que solo participa una persona, pero vamos a recibir muchísimas más. Entonces, la perspectiva en México, y ya para finalizar, es que tenemos muchos retos por hacer cuestiones en cuanto a Open Data, pero también vamos a encontrar dificultades en el manejo de datos del propio gobierno, porque estamos, y eso sí lo digo con toda apertura, en una fase muy inicial. Esas son las lecciones que yo les puedo compartir desde la perspectiva de los proyectos Wikimedia, y les agradezco muchísimo su atención. Ahora tocó el turno de recibir a otro apasionado de la información. Y hoy nos acompaña, pero como CEO de Mapbox, su nombre es Erik Gundersen, y estoy seguro que nos va a tener una muy buena sorpresa. Así que le damos un aplauso también para él. Yo quiero hablar un poquito sobre los específicos sobre datos abiertos. ¿Cuál es la diferencia entre data que es gratis para descargar y datos abiertos? Perfecto. Quiero enfocar en algunas cosas muy simples, ¿no? Los requerimientos para datos abiertos, hay dos cosas que son muy importantes. Primero, que hay una licencia abierta. El segundo, que el formato está abierto. Mira, la meta es fácil. El segundo, la próxima. Bueno, la meta de datos abiertos es fácil, ¿no?
la idea es, vaya a poner tus datos en el formato que es más fácil para manejar. Mira, entonces, vamos a hablar sobre algunos ejemplos ahora, ¿no? Por ejemplo, soy una compañía. ¿Es posible para vender sus datos? ¿Por qué no? ¿Es necesario para firmar algo antes de vaya a recibir datos? Oye, ¿por qué es necesario para firmar algo? Eso no es abierto. ¿Y es necesario para comprar software, para usar sus datos? No, eso no es en un formato que es abierto. Mira, ¿el siguiente? Quiero hablar un poquito sobre el poder de datos abiertos. Nosotros estamos trabajando en Afganistán con la elección y para entender cómo los datos estaba importante, primero es importante para entender el sistema de la elección allá. Primero es necesario para encontrar boletas, ¿no? La próxima, hay un día para votar. Después eso, la próxima, es necesario para recargar las boletas. A veces es necesario para tener un poquito de ayuda. Y finalmente, tenemos este PDF. Y con eso, tenemos datos para tener el presidente. Bueno, ¿no? Es el proceso. De verdad, quiero hablar sobre este documento, ¿no? Porque con un PDF, ¿cómo es posible para mirar sus datos, ¿no? El poder aquí es esto. Yo quiero ver mis datos en una mapa, ¿no? Siguiente. Yo quiero ver dónde están problemas, ¿no? Donde yo quiero ver quién está manejando estos. Y la próxima, o dónde está violencia aquí. Mira eso. ¿Qué significa eso? La próxima. ¿Qué significa que hay gente votando donde hay Talibán? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué significa? No importa. Ahora la cosa que importa, que es posible para ver sus datos en una diferente manera, en vez de solo en un PDF. Mira, y con eso la mayoría de gente pueden entender esos datos mejor. Y hay grandes incentivos para ONGs y el gobierno para abrir sus datos mejor. Primero, es posible para trabajar con una gran comunidad para mejorar sus datos. Segundo, es posible para expandir su influencia. Y finalmente, es posible para ayudar a más diferentes organizaciones y negocios. Quiero hablar sobre dos ejemplos. ¿Cuántas personas aquí recuerdan cuando los Países Bajos sacaron 99% de enfermas en 2007? Sigue. La próxima. Hey, mira eso. Eso también el base de datos del Banco Mundial. Mira eso. ¡Wow! No hay nadie aquí. Y mira esta conversación. Un hombre en Twitter la semana atrás dice, oye, Banco Mundial, ¿qué pasa? Y mira, una hora atrás, el jefe de datos abiertos allá pregunta, ok, oye, gracias, vamos a ver. Mira, esta conversación, algunos minutos atrás, oye, ya, gracias, pero no creo, no creo que hay un problema aquí, mira eso. Estoy mirando a esta base de datos de World Health Organization y mira, esto está corriendo en Twitter. Es una foto, ¿no? Es esta conversación con un ONG y el Banco del Mundo en frente de todo el mundo. Esto es increíble, ¿no? Y entonces eso es un increíble ejemplo. Cuando los datos son abiertos, es posible para ver cosas diferentes.
Finalmente quiero hablar sobre un cuento de nosotros a Mapbox la mes atrás. Nosotros estamos creando mapas, ¿no? Y mapas de todo el mundo. Entonces es importante para tener grandes bases de datos. Y fuimos al gobierno de los Estados Unidos para obtener un plan de montañas, ¿no? Mira, y no era posible para descargar, ¿cómo se dice download? El dato era necesario para mandar discos duros al gobierno y recibir 2.4 terabytes de datos para hacer 9 mapas. Y mira eso. Este era nuestro mapas primero. Y segundo, bueno. Y esto, ¿cuántos 10 millones de dólares era necesario para hacer esto? Pero para nosotros, un pequeño negocio, ahora tenemos este poder para manejar estos y para vender estos mapas a organizaciones como Facebook o como Foursquare. Entonces es un ejemplo como el dinámico del sistema de datos abiertos. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Y en este barco de información en el que estamos, se va a completar con la participación. Su nombre es Federico Ramírez. Vengo a platicarles un poco de cómo participar y cómo hacer democracia y participación ciudadana a través de la tecnología. Yo creo que vivimos una época privilegiada para poder participar a través de hackatones cívicos con datos abiertos. Hemos visto que en las pláticas anteriores que no hay muy buenas noticias en el tema de datos abiertos en México, en particular en datos abiertos gubernamentales, pero no todo está perdido y quiero compartirles un poco lo que se puede hacer en este sentido. Bueno, a riesgo de empezar con una perogrullada, pero creo que vale la pena intentarlo, los datos no son información, ¿no? O sea, si yo les digo que en este momento hay 20 grados centígrados, eso es un dato ahí aislado, pero no tiene sentido si no es a través de su experiencia previa de cuando les han dicho que hay 20 grados, qué significa eso, cómo se sienten ustedes, ¿no? O sea, no se puede... los datos no tienen sentido aislados, sino más bien en un contexto con otros datos y con hipótesis, ¿no? Entonces, aquí podemos ver el problema que hay actualmente en México, en particular, con los datos abiertos. La ley de transparencia actualmente nos permite tener este modelo, ¿no? El gobierno tiene datos, y a través de la ley de transparencia podemos solicitar información a las oficinas de enlace de las secretarías, lo cual nos lleva a un trámite que nos entregan un PDF. Ahí hay mucha fricción, ¿no? Es un proceso lento, pero ese no es el principal problema. Bueno, es un gran problema, pero no es el principal. Yo creo que lo más importante es que dada la manera en que está la ley de transparencia y la manera en que se interpreta muchas veces la ley de transparencia, no es posible más que contrastar las hipótesis pues que plantea el gobierno, ¿no? Entonces, pues por eso pongo aquí la información está en comillas, ¿no? Y casi siempre lo que va a resultar es que las cosas están bien, ¿no? Entonces, a lo que aspiramos es tener con datos abiertos menos fricción en la obtención de los datos a través de APIs. Eso sería lo ideal, que los programadores pudiéramos recoger los datos directamente. Y eso sería en cuanto a que sería mucho más fácil, pero lo más importante es que podríamos de manera más ágil contrastar nuestras propias hipótesis, preguntarnos a través de esos datos se está gastando bien, por qué, no sé, las políticas están siendo regresivas, están siendo contraproducentes. En fin, para que tengamos realmente información y no solamente lo que los titulares de las oficinas creen que tenemos que saber, ¿no? Acerca de su gestión. Entonces, tenemos, como decía, una gran oportunidad actualmente, porque a través de la tecnología, a pesar de que existen muchos problemas para tener el acceso a los datos, no obstante, tenemos mucho trabajo atrás de organizaciones de la sociedad civil que han trabajado desde mucho tiempo atrás,
que ya cuentan con datos a través de todo ese sistema de fricción gubernamental, y que podemos los programadores y los diseñadores y los científicos sociales ayudar y tomarlos para contrastar las hipótesis ciudadanas que es pertinente plantear más allá de lo que el gobierno quiera decir, ¿no?, con su gestión. Y esto es a través de los hackatones, es lo que estamos planteando, es una manera de participar estas 3 comunidades para poder realizar estas nuevas hipótesis, ¿no? Así. Por ejemplo, un diseñador bastante famoso estadounidense, Irving Geist, para hacer esta infografía del sistema circulatorio e infografía de la hemoglobina, se llevaba cerca de 200 bocetos, ¿no?, para poder hacerla. Actualmente los diseñadores no necesitan hacer tanto trabajo, no es tan artesanal. El diseño gráfico tiene esta afinidad como con la arquitectura, de que hay un equilibrio entre el arte y la función, ¿no? Entonces, los diseñadores siempre han tenido como un papel importante en la difusión de los cuestionamientos que podemos hacer al gobierno, ¿no? O sea, la mejor manera de difundirlas para hacerlas entendibles por los ciudadanos, ¿no? La siguiente parte es un poco la difícil. ¿Cómo hacer dialogar a las comunidades de programadores con los científicos sociales, ¿no? Y la dificultad radica en lo que se conoce como pensamiento intensivo o extensivo. Si a un programador le pedimos que nos diga una manera de sacar los 40 primeros números de la serie de Fibonacci, probablemente describiría eso en 2 minutos, ¿no? Y los imprimiría en una terminal rapidísimo. La serie de Fibonacci es una de las matemáticas más viejas del Renacimiento, donde cada número es calculado de los 2 precedentes. Y el pensamiento extensivo, que es el que más reina en las ciencias sociales, para hacerlo más ilustrativo, por ejemplo, Alan Turing fundó una ciencia completa en menos de media docena de artículos, y Karl Marx pues se aventó unos cuantos ladrillos. No es una crítica, más bien es un desafío, o sea, no hay que dejarse llevar. A veces los programadores tenemos cierta soberbia intelectual en cuanto a que nuestra materia es muy difícil y nadie puede comprenderla, y es una especie como de barrera, ¿no? A menudo en los hackatones lo que se intenta es, en base a los datos disponibles, hacer estadísticas, sobre todo es como lo más común. En la estadística muchas veces se hace la similitud a una fotografía. Yo voy a tomar una metáfora de las fotografías. Un fotógrafo muy influyente del siglo XX, en francés, Henri Cartier-Bresson, decía que un buen fotoreportaje, una buena investigación fotográfica, surgía cuando se podía alinear la mente, el ojo y el corazón. El aproximamiento que él hacía era muy de investigador de la realidad. Entonces él alineaba el ojo, la mente y el corazón. Aplica muy bien la metáfora para los hackatones cívicos, porque a través de estas cualidades de los diseñadores gráficos, de los programadores y de los científicos sociales, podemos plantear las preguntas correctas y tratar de darles la respuesta más adecuada y darlas a conocer de la manera más eficiente. Podemos ver que en estos hackatones, con todo este trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que tienen previo, que pueden en este momento sustituir la falta de visión de muchos de nuestros gobernantes al no liberar las bases de datos que tienen, porque es increíble que actualmente tengan tantas bases de datos, que sea más fácil que las hagan abiertas y que nos hagan pasar por tantos trámites, ser lo contrario a transparentes. Entonces, les invito a poner a prueba este modelo de participación ciudadana, que construyamos democracia directamente. Muchas gracias. Momento de continuar. Porque si alguien sabe de globalización y de competitividad, es sin duda el siguiente ponente, Juan Pardines. Estoy muy agradecido de estar aquí hoy con ustedes, porque la verdad me colé entre esta gente que sabe mucho de tecnología. Pero igual estoy aquí. Mi biografía tecnológica no es así como muy sofisticada comparada con la de los otros presentadores. Relacionado con la transparencia y la apertura de gobierno, que es a lo que dedico buena parte de mi vida profesional. Si pasamos la siguiente lámina, por favor. Yo nací en 1970, 3 años después de la matanza de Tlatelolco en 1968. Hoy, si buscamos un referente histórico de lo que sucedió ese día, podemos encontrar testimonios como de la periodista Oriana Fallaci, que habla de miles de muertos, o reportes de prensa que hablaron de 28, 50 muertos. El hecho es que hoy la verdad histórica de cuántos jóvenes que estuvieron en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco no llegaron a su casa la noche del 2 de octubre, no la sabemos.
En esencia, no hay información clara sobre uno de los eventos históricos más dramáticos que ha vivido México durante 50 años. No tenemos datos de cuánta gente murió ese día, datos precisos, nombres, quiénes eran, dónde estaban, no existe información. La siguiente, por favor. En un verano, más bien ya era otoño, más difíciles de la vida de esta ciudad. Esta foto se tomó solo a unas cuadras de aquí en la Alameda. Esta es la foto del Hotel Regis. Septiembre de 1985. No hubo una cifra oficial de muertos del temblor del 85. O sea, no hubo una cifra oficial, no hubo datos sobre la matanza del 68, no hubo datos sobre el número de muertos del temblor del 85 por las implicaciones políticas que esto fuera a provocar. Imaginemos vivir en un país que hasta los muertos por un temblor eran tema de secreto de Estado. La siguiente, por favor. La elección de 1988. Imaginemos la tensión política que generó la elección que acabamos de vivir en México. Bueno, pues en esta elección nunca hubo cifras oficiales sobre más del 30% de las casillas. La información se dio de manera distrital, o si lo ponemos en lenguaje técnico, de forma agregada. Imaginemos cómo ha cambiado nuestro país en función de estas experiencias de opacidad que les estoy contando. Más allá de cómo percibamos lo que sucedió hace unas semanas en la elección del 1 de julio, hoy nos podemos meter por internet y ver la sábana de la elección, de la casilla en la que fuimos a votar, por internet. Esta fue la primera elección en la que voté en mi vida y más del 30% de las casillas nunca supimos qué pasó ahí. El país ha cambiado. La siguiente, por favor. La crisis de 1995 que generó estrés, angustia y pérdida de patrimonio en millones de familias mexicanas. Las reservas del Banco de México no se conocían en ese momento. Ni siquiera había un mandato del gobierno de que las reservas se tuvieran que hacer públicas de manera sistemática y constante. Hoy, si quieren ver las reservas del Banco de México, por obligación tiene que divulgarlo no estoy seguro si es cada semana o cada quincena, pero la información está ahí y sabemos cuántos cientos de miles o millones de dólares cambió de un año para otro. Así es como ha cambiado el país. La siguiente, por favor. Sin embargo, no ha cambiado tanto. La deuda de los estados. ¿Alguien aquí es de Coahuila? Bueno, en Coahuila, el gobierno del antiguo gobernador, que se apellida igual que el actual gobernador, ocurre que escondió 75 centavos de cada peso que se endeudó. Ahora los coahuilenses van a tener lo que pagar en aumento de precios desde licencias matrimoniales, útiles escolares que ya no les dan a los niños, pérdida de calidad de servicios públicos para pagar esa deuda. Y ojalá pudiéramos decir, pues es el partido político de Moreira el problema. En Michoacán, hoy hay alguien por aquí de Michoacán, todavía no se ponen de acuerdo del tamaño de la deuda. El gobernador saliente le dice al entrante, no es de tanto. Dice, pues maestro, ojalá y fuera tanto, pero si los intereses que tengo que pagar la próxima quincena son de tanto multiplicado por 3. Entonces, hoy por hoy, a pesar de todos los avances que hemos visto, en varios estados de la República no hay transparencia sobre cómo se endeudan los gobiernos. La siguiente, por favor. ¿Cuánto ganan o cuánto es el salario de los líderes magisteriales del país? No tenemos información. Incluso los propios profesores que de su quincena les descuentan recursos para pagar la estructura magisterial, no hay datos y la ley de acceso a la información no considera al sindicato magisterial como sujeto obligado de la ley. Entonces, si uno va a solicitar la información sobre los recursos del sindicato magisterial, es equivalente a como si uno fuera a solicitar información sobre la cuenta de banco de cheques de cada uno de nosotros. Es un sujeto particular. Yo me cuestiono con la cantidad de recursos públicos que recibe una entidad cuasi pública como el sindicato magisterial, si le deberíamos dar el mismo tratamiento de ente privado como el que recibimos cualquiera de las personas que estamos hoy en este cuarto. La siguiente, por favor. La transparencia en los dineros de los partidos tampoco son sujeto de la ley de transparencia.
No podemos saber cómo se gastan, cómo se asignan los recursos. Es de los cambios fundamentales que tenemos que vivir en el país. La siguiente, por favor. Hemos oído desde hace cuánto la tal vez leyenda urbana, tal vez es realidad, de que cuando vamos a llenar el tanque de gasolina del coche, no nos dan litros de a litro. Inventamos esta revolución no tecnológica, sino de litros de 900 litros. Como la versión nacional de nuestros litros. ¿Es cierto eso? ¿Es falso? No lo podemos saber porque también se amparan a la hora que se les pide información las gasolineras. ¿Cuántos han oído aquí del problema del robo de gasolina en el país? Las gasolineras no quieren dar un dato clave. ¿Cuánto descarga la pipa de Pemex? ¿Y cuánto ellos venden de lo que sale en las bombas? O sea, a mí me parece, por eso le puse a la conferencia un desafío al sentido común. O sea, no estamos pidiendo información hiperclasificada del sistema de espionaje del Estado mexicano. Lo que estamos pidiendo es saber cuánto vende cada una de las gasolineras en las que podemos llenar el tanque del coche que usamos o del servicio de transporte público que llena su tanque en estas gasolineras. ¿Cuánto vende al día? ¿Cuánto vende al mes? ¿Por qué es secreto de Estado? La siguiente, por favor. Hoy es más fácil en México encontrar el presupuesto de la Casa Presidencial de Los Pinos que de la escuela El Pípila, que se encuentra del otro lado de Parque Lira, para que los que conocen la geografía de la Ciudad de México. En el IMCO nos tardamos 4 años en conseguir el presupuesto del Pípila. 4 años de estar mandando cartas, solicitudes de información. El presupuesto de la Casa Presidencial, con un poquito de trabajo, te puede llevar 1 hora, un par de horas si quieres algo detallado, hasta el nivel de detalle que sabemos cuánto le costaban las toallas a un expresidente de la República. A mí me parece esto un desafío absurdo. Hemos avanzado mucho, pero todavía nos falta mucho por avanzar. Muchísimas gracias. Por favor, es momento de que se escuche el aplauso para David Sasaki, ¿verdad? Sí. Eso es. Gracias. Mi contribución va a ser muy sencilla y breve. Quiero hablar un poco de los datos abiertos, que es porque ustedes vinieron, y un poco de los hipsters y lo que tienen en común. Realmente quiero tratar de responder a cuatro preguntas básicas. ¿Qué son los datos abiertos? ¿Cómo se den los datos abiertos? ¿Qué son 3 ejemplos de datos abiertos? ¿Y por qué nos importan? Siguiente. Entonces, los datos abiertos son como los hipsters, y sobre todo como este hipster. Porque está muy de moda usar la palabra datos abiertos, o el término, y está muy de moda usar la palabra hipsters, pero casi nadie puede definir ni qué es un hipster, ni qué son los datos abiertos. Y es justamente por eso que en el año 2007, 30 llamados expertos de gobierno abierto se reunieron en el pueblo de Sebastopol, California, para discutir, para pensar qué son 8 principios que nosotros podemos definir como datos abiertos. Los datos abiertos tienen que ser completos, es decir, que tienen que ser todos los datos que tiene el gobierno, no solo unos 50% o 30%. Tienen que ser primarios, que es decir, que vienen desde la fuente, que viene desde la misma base de datos que usa el gobierno, y no que es una agregación de un periódico, de un blog, etc. Tienen que ser oportunos, recientes, que no me están dando datos de 2007, sino del último mes. Accesibles, que están accesibles al mayor rango de usuarios posible. Procesables por máquinas y también por humanos, es decir, que en algún formato en donde las máquinas pueden procesar los datos, no discriminatorios, que están disponibles a todos, no propietarios, que no usa un formato que pertenece a Adobe o a Microsoft o a alguna otra empresa. Tiene que ser un formato abierto y libre de licencias restrictivas. Y un último principio que de hecho corresponde a los 8, es que todo este proceso
o los factores tienen que ser revisables. Que es que nos cuenta Iván, que muchos ojos tienen que estar cuidando qué son los datos abiertos. Hoy en la mañana, cuando estuve revisando los principios de datos abiertos, estuve casi seguro que no existían los 8 principios de los hipsters, pero estuve muy equivocado. Si vemos la próxima lámina, es versión PDF. Entonces ustedes tienen que ir a Internet, a YouTube, si quieren saber qué son los 8 principios, los principios claves de ser un hipster. ¿Cómo se ven los datos abiertos? Ahora sabemos lo que son, pero ¿cómo se ven? Está un poco, bueno, lo que ves de los indicadores no son los indicadores. Los datos abiertos se ven así, se pueden ver así, que está en el formato de CSV, que es valores separados por comas. En la primera fila son los indicadores, son las descripciones de todas las otras filas que ves. Y lo que separa cada columna es la coma. Esta información es de hoy, viene de la plataforma de datos abiertos de la ciudad de Buenos Aires. Y es la información de la ubicación de cada estación de bicicleta pública. Es como su sistema de Ecobici. La diferencia es que aquí nosotros no tenemos acceso a los datos de la ubicación de las estaciones de Ecobici. Y los residentes de Buenos Aires sí. Entonces lo que podemos ver en esta base de datos es la dirección, que es nombre, calle, entre qué calles, código postal, etc. ¿Qué es la cantidad de bicicletas mínimas que debe tener cada estación? ¿Qué es el número de bicicletas máximas? ¿Cuántos cascos tienen cada estación? Muy interesante que ellos tienen cascos. Y luego la información de la ubicación de GPS de cada estación. Los datos abiertos también se ven así. Es la misma información que viene del gobierno de Buenos Aires, nada más que es una tabla de Excel, que es muy fácil importar información de CSV a Excel. Y es un poco más fácil visualizar los datos, ¿no? Los datos abiertos también se ven así, que es en el formato XML. Aquí, en vez de tener los indicadores, es decir, las descripciones de los valores de la información, viene entre los símbolos de menor que y mayor que. Y ahí vemos la misma información, son los indicadores. Por ejemplo, en la primera fila dice ubicación, location, y la ubicación es JFK Airport, el aeropuerto de Nueva York. Y esta información viene desde el sitio del Servicio Nacional de Clima en los Estados Unidos. Bueno, ya sabemos qué son los datos abiertos y cómo se ven. Ahora, ¿qué podemos hacer con ellos? Otro ejemplo de Buenos Aires es ¿qué pasa Riachuelo? Igual que México, que coleccionan datos de contaminación en varios puntos de la ciudad, hacen la misma cosa en Buenos Aires y en todas las ciudades del mundo. Pero otra vez, la diferencia es que en Buenos Aires puedes descargar toda esa información. Y un grupo de programadores que se llaman Garage Lab, que están en Buenos Aires, descargaron la información, hicieron un análisis, tienen varios filtros de los datos, de qué tipo de contaminación, y pusieron todos los datos sobre un mapa de la ciudad, como aquí. Y lo que encontraron es que los puntos de peor contaminación están en las colonias más pobres, con menos recursos. Es decir, que hay un vínculo entre la pobreza y la contaminación en la ciudad. Aquí en México tenemos CIMAT, y de hecho ellos también tienen un mapa, en donde podemos comparar la calidad de aire todos los días, cada minuto, y también aquí tienes los puntos de industria en la ciudad, que nos sirve mucho, pero no podemos descargar los datos, no podemos hacer nuestro propio análisis, no podemos comparar de un año a otro año, por favor. 2 ejemplos más, muy rápidamente. En Inglaterra, en 2007, el gobierno siempre ha coleccionado datos de la tasa de mortalidad de los cirujanos cardíacos de Inglaterra. Pero esta información nunca estaba disponible al público hasta 2007, que es este año. Y lo que podemos ver es que cuando hicieron público la información de qué es la tasa de mortalidad de cada cirujano cardíaco, la tasa bajó de 4%, es decir, 4 de cada 100 personas murió en su operación, a 2%. ¿No? 2 vidas más por cada 100. Hay 3 explicaciones. Uno es que
les dio mucha pena a los cirujanos ver que estaban matando o no salvando las personas, entonces mejoraron. Otro es que los pacientes estaban investigando la calidad o la tasa de mortalidad de cada cirujano y estaban eligiendo los mejores. Y la tercera posibilidad es que nada más la tecnología está mejorando, las prácticas están mejorando. Yo creo que es una combinación de las tres, probablemente. Próxima lámina. Finalmente vamos a ver el tercer ejemplo, que es de Washington, D.C., el pueblito de Eric Gunderson. Esta es la tabla de todas las entradas a cada estación de metro de Washington, D.C., desde el año 1977 a 2011. Próxima lámina. Entonces, lo que hizo alguien fue jalar toda esa información de la tabla, subirla a una hoja de cálculo de Google Fusion Tables y comparar cómo está aumentando las entradas de cada estación de metro de la ciudad. Próxima lámina. Y luego hizo un mapa de la ciudad. Este es un mapa del sistema de metro de Washington, D.C. Y los círculos más grandes son las estaciones de metro que más han aumentado en uso en los próximos 20 años. Próxima lámina. ¿Por qué nos importan los datos abiertos? El ejemplo de Argentina y Buenos Aires, para cuidar el medio ambiente. De Inglaterra, de los corazones, para salvar vidas. El mapa de las estaciones de metro puede mejorar el urbanismo, crear empleo de todos que hacen aplicaciones, que compran las aplicaciones. Hay muchos factores, pero, próxima lámina, realmente necesitamos datos abiertos porque solo cambiamos lo que vemos. Si no sabemos qué es nuestro peso, no vamos a bajar de peso. Si no vemos el espejo, no queremos cambiar. Y los datos abiertos nos cuentan cómo nos está yendo. Yo creo que es muy importante ver la realidad. Gracias.